Bueno, pues hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Esta vez estamos aquí en un vlog y la verdad es que no tenía pensado hacer un vlog, pero yo creo que es necesario. No decidí hacer un gameplay porque quería hablar más de tú a yo sobre este tema y hacía mucho que no subía un vídeo y tengo mis razones. Y os lo iba a explicar en este vídeo, ¿vale? No es que deje YouTube, ¿vale? Eso es lo primero, antes de nada. Así que si te ibas a desuscribir de mi canal, perdón, no lo hagas porque no voy a parar de subir vídeos. Solo que os voy a explicar. Bueno, antes de nada os voy a enseñar una cosa súper graciosa, ya veréis. Quiero que veáis el trípode en el que estoy sujetando la cámara, o sea, el móvil. Y es que es súper gracioso, mirad, o sea, estoy sujetándolo con una caja de un abridor de cartas y una caja de un teléfono fijo. Es súper gracioso, lo siento, me apetecía enseñarlo. Bueno, a lo que vamos. Vale, bueno, perdón si hablo un poco bajito, pero es que mi padre está grabando en la habitación de abajo y no quiero hacer mucho ruido, ¿vale? Esa es básicamente la razón. Pero bueno, os voy a explicar por qué no he estado subiendo vídeos. Antes de nada, quiero aclarar que yo no tengo como una habitación en la que grabar mis vídeos. O sea, yo no grabo en una habitación cerrada, aislada. No grabo en mi habitación, ¿vale? Estoy intentando que me suban el ordenador a mi habitación para poder grabar tranquila. Pero es que grabo en mi comedor. O sea, donde está la mesa, la televisión, donde graba mi padre. Entonces, es muy difícil grabar porque hay un ruido tremendo constante, es constante esto, por eso no puedo grabar básicamente. Y cada vez que tengo que grabar pues le tengo que decir a la gente que se calle, que pare de ver la televisión si están viendo una película y claro, pues a veces que no quieren, ¿sabes? Evidentemente están haciendo sus cosas y yo soy la pringa que quiere grabar. Pero esa es básicamente la razón, porque es que, no sé, sé que cada vez que tengo que grabar tengo que hacer eso. Pero tranquilos, os he dicho que no os desuscribáis porque voy a seguir subiendo más vídeos porque me van a subir el ordenador pronto, o si no me lo quieren subir yo les convenceré, tranquilos, a mis padres, porque ya va siendo hora, ¿no? Ya va siendo hora que tenga un lugar para grabar, ¿vale? Para que no haya ruido, ¿no? Y básicamente os quería enseñar otra cosa súper guay, o sea, no os lo vais a creer. ¿Veis la camiseta que estoy llevando ahora mismo? Bueno, os la voy a enseñar. Ojo, no sé si estáis preparados, pero... ¿Veis eso? ¿Veis eso? Es bonita, ¿verdad? Muy bonita. Me encanta, o sea, veis que pone mi nombre y mi personaje de Minecraft ahí, ¿vale? Me la he hecho personalizada. Está pero que muy guay. Me encanta. Y la verdad es que mi padre se ha hecho otra, creo que en Instagram ha subido una foto, está súper guapa también. Os voy a dejar una foto por aquí o en la descripción en el Instagram de mi padre. Y... por cierto, también os tengo que comentar que voy a usar otro programa de grabación, no sé hablar, otro programa de grabación llamado Midillis Action, o voy a intentarlo, porque he visto varios tutoriales y el único problema que tenía con mi anterior programa de grabación es que no me dejaba grabar videojuegos en pantalla completa. Y ya que tengo Steam, que por cierto también os voy a dejar en la descripción mi perfil, no puedo grabar vídeos en pantalla completa y todos los juegos de Steam pues están en pantalla completa, entonces no puedo grabarlos. Y me apetecería mucho porque tengo muchos juegos que me apetece grabar, pero no puedo por el programa, porque se supone que Camtasia Studio solo graba el escritorio o puede grabar videojuegos, pero si los videojuegos están como más pequeñitos no puede estar en pantalla completa. Entonces voy a intentar cambiar eso. Voy a seguir editando con el Camtasia, porque es con lo único que sé editar. Sí, edito ya mis vídeos. Y es con lo único que sé editar. Y bueno, esas son las razones, básicamente. O sea, que si os ibais a desuscribir, pues no lo hagáis, porque voy a seguir subiendo vídeos muy pronto y iré pues informándoos más con estos vlogs de cómo va el proceso, a ver si ya me han subido el ordenador o no. Entonces, bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya volado mi camiseta. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!